Vale, espero que este vídeo os encuentre muy bien. En esta unidad nosotros vamos a examinar dos movimientos muy opuestos que habitan en el mismo siglo. College Board los agrupa en una sola unidad. A menudo los profesores dividirán esta unidad solo porque son tan diferentes el romanticismo y el realismo. A mí me gusta agruparlos en una sola unidad solo porque el contraste nos ayuda mucho para recordar las características esenciales de cada movimiento. Entonces vamos a empezar hablando del romanticismo, las dos obras del romanticismo que estudiamos en el curso AP Split. Y en la segunda parte me gustaría comentar cómo era el realismo y su movimiento de extensión al naturalismo. Nuestra misión entonces es, como siempre, establecer el contexto para los dos movimientos o las dos actitudes artísticas diferentes. Este va a ser un vídeo un poco más corto solo porque para mí es un poco menos complicado que el barroco. Entonces examinaremos el romanticismo, el nacimiento del romanticismo tras el neoclasicismo, como se puede ver en La Tempestad de José María Heredia de Cuba. También vamos a ver el poema romántico de amor, Volverán las oscuras golondrinas de Gustavo Alonso Bécquer. Vamos a ver al Gozne en el siglo XIX con el nacimiento del realismo y el naturalismo. Examinaremos dos cuentos famosísimos en el mundo hispanohablante, en Las Medias Rojas y El Hijo de Horacio Quiroga. Me muevo. Entonces, ¿qué ocurría durante el nacimiento del romanticismo? Pues durante el siglo XVIII, o los finales de los 1700, el neoclasicismo era la corriente literaria y artística principal. Es una extensión de la Ilustración, la filosofía nueva de la independencia, de la vuelta a los ideales clásicos de las políticas, la virtud cívica, etc. Entonces, a finales del siglo XVIII, mucha de la literatura y particularmente las artes visuales, las artes plásticas, representaban escenas muy idealizados de la liberación, de democracia, de repúblicas, de la idea de una unidad colectiva de gente unida para una sola ideal. Sin embargo, los románticos son los artistas y los escritores más tarde que respondieron al neoclasicismo cuestionando si realmente vale la pena gastar tanta energía hablando de la unidad de la gente cuando de verdad para un individuo la experiencia personal más vale, más importa porque es lo personal. Así que los románticos crearon obras de arte y literatura que revelaron los pensamientos internos y la experiencia emocional que es vivir, ¿no? Escapan la ciudad, escapa la filosofía, la ilustración, los salones de debate en el nombre de escapadas solitarias o la naturaleza, la reflexión, la introversión. La resolución a los problemas de la vida para los románticos se encuentran adentro, no para los neoclasicistas que pensaban que la filosofía y los ideales podrían resolver los problemas, sino para los románticos tienen que introver un poco. Está pasando a la misma vez de los movimientos independentistas, la época bolivariana en Latinoamérica, así que mientras el neoclasicismo y la ilustración pusieron en marcha los movimientos de independencia y de liberación en romanticismo, los individuos sienten y viven la liberación individual. Entonces, examinaremos primero la obra En una tempestad de José María Heredia, que es una de las obras más no quiero decir visualmente nada porque no es una pintura, pero se puede imaginar, se puede visualizar la escena fantástica del hombre, la voz poética, enfrentándose con una enorme tormenta, Dios, que claro, es un paralelo por un movimiento posible en la independencia de Cuba. Claro, este ubica un lugar entre el neoclasicismo y el romanticismo. Los ideales de la liberación, la independencia y la ilustración están evidentes en las obras de José María Heredia, pero ciertamente es una obra romántica porque es una experiencia personal ante el miedo y el terror posible que sería luchar por la liberación de los cubanos. Entonces, tiene ambos un sentido de miedo, horror, preocupación,
y ya a la misma vez de posible esperanza para una mañana en la que los cubanos están libres, ¿no? Así que todo es una metáfora. Todo es una metáfora por la lucha para la independencia. El poema es único. Recicla una estructura poética que se llama la silva, que no se había visto en la época muchísimo, pero tiene unos efectos muy especiales y únicos en una tempestad. Las silvas son poemas cuyos versos varían entre endecasílabos y heptasílabos. Y lo que es súper guay de esta estructura de las silvas es que si tienes una serie de endecasílabos, mismo flujo, de repente pones un heptasílabo y llama la atención. Es que después de unos versos endecasílabos en el poema, ¡pum!, silenciosa, misteriosa. Es muy lúgubre, o sea, puedes ambientar al lector muy bien, solo por la métrica. También en una tempestad no tiene división estrófica, o sea, no hay una división regular en las estrofas, como habríamos visto en otros poemas que son silvas, que no leemos en este curso, pero que se puede encontrar en las obras de Garcilaso la Vega, por ejemplo, escribió unas silvas. Tenemos de otros recursos literarios aquí las metonimias. Emplea metonimia mucho porque describe diferentes elementos de esta tormenta, el viento, también de la naturaleza, el polvo de los campos. O sea, las metonimias aquí representan ideales más grandes. El viento es metonímico por la destrucción que una tormenta o revolución puede ocasionar, ¿no? El apóstrofe aquí tiene dos propósitos. Claro, quiere llamar atención a una tormenta, al lector, quien sea, ¿no le veis? Pero también es un llamado a la atención, a la acción a los cubanos para ver alrededor de ellos mismos y observar que les beneficiaría luchar por la independencia. La literación intensifica el tono del poema, va con la gradación que se puede ver en el poema. O sea, en una parte, creo que está un poco después del gozne, en el medio del poema, B, tanto más como la descripción empieza a contar con la gradación. El poema intensifica hasta el final el showdown cara a cara entre la voz poética y la tormenta. Es una obra maestra en el desarrollo de una estructura poética que sirve como un paralelo con su temario, o sea, de lo que habla Heredia en el poema intensifica tanto como la estructura poética y las aliteraciones y las gradaciones intensifican también. Así que es un poco como un efecto exponencial. Como dije yo, es en parte neoclásico, solo porque luchar por la independencia es una extensión de la Ilustración. Pero por lo general es romántico. La idea de la naturaleza, la presencia constante y poderosa de la naturaleza aquí es lo que es el centro. Entonces, Heredia implica que sí, luchar va a arrasar la isla, pero al final, como cada tormenta, cuando se acaba, todo se recuperará, ¿no? También en Cuba, en la época, el pueblo cubano era uno de los pocos pueblos latinoamericanos que todavía no habían conseguido su independencia de su metrópoli, España por lo general, pero claro, Portugal para Brasil y Inglaterra para Belice. En cuanto a los temas de Episplit, claro, sociedades en contacto. Nada de eso pasaría si no hubiera el imperialismo de España sobre Cuba y, claro, otros pueblos latinoamericanos en el pasado. Enfrentarse con la tormenta sería una acción nacionalista. Así que el nacionalismo es la época del nacionalismo y el crecimiento de nacionalismo alrededor del mundo, realmente los mediados del siglo XIX. Pero bueno, las relaciones interpersonales. Yo, como individuo en mi entorno, en el romanticismo siempre es un yo dentro de ellos. Es mi experiencia. Así que Heredia quiere mostrar
lo que ha experimentado él al enfrentarse con el huracán para poder enseñarles a los demás qué significaría luchar por la independencia. Sobre todo, la naturaleza es el elemento principal en el desarrollo del poema porque es, bueno, el título, una tempestad, ¿no? Entonces, implica cuánto la naturaleza es un paralelo para el proceso de la revolución o conseguir la independencia. Arrasaría la isla, pero al final saldrá el sol. Saliendo de poesía romántica que cuenta de temas más políticos, llegamos a Rima 53, Volverán las oscuras golondrinas de Gustavo Alonso Bécquer en España. Ciertamente una obra romántica porque es la experiencia de la voz poética como un yo, de la primera persona. La voz poética y una mujer rompieron y, claro, siempre se dice que hay otros peces en el mar y es lo que dice la voz poética, pero quiere señalar que nunca va a poder encontrar, que esta mujer nunca va a poder encontrar un amor similar, parecido al amor que ellos habían tenido antes. Así que utiliza este poema varias imágenes de la naturaleza, cosas cíclicas como las flores y la salida y vuelta de los pájaros para señalar que sí, amor viene y sale y vuelve y sale y vuelve y sale, pero este amor que nosotros tuvimos no volverá. Así que en cuanto a los recursos poéticos y literarios que ha empleado Bécquer en este poema, claro, la voz poética es un yo. No está hablando de otra persona y su experiencia con el amor, sino de su propia perspectiva. Así que es muy personal el poema. Quiere resaltar la voz poética, que el amor que tuvieron él y esta mujer no volverá, tanto como unos pájaros no volverán a unos nidos, ¿no? O sea, la naturaleza es una fuerza fuera de control, así que dado que se han roto, ella tiene que afrontarse con la verdad cruel que no puede volver a un pasado. Las estaciones seguirán cambiándose y ella no podrá volver al pasado. En cuanto a la estructura del poema, muy curiosa aquí, algo con las sílabas también, pero igualmente él utiliza la división estrófica para señalar cada cuarto verso una verdad cruel que quiere revelar. Eso se llama pie quebrado. Eso es cuando si tienes dos tipos de verso, en este caso endecasílabos y heptasílabos, que guardas al final de una estrofa el verso pequeño, en este caso el heptasílabo. Así que tienes 3 versos de idea, 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 verdad cruel, porque es más corto y llama la atención. Y cada vez que lo hace, utiliza esas anáforas de esos no volverán, ¿no? Entonces, ese uso del pie quebrado con los versos cabalgando, cabalgando, cabalgando y heptasílabo, que dice lo que la voz poética está pensando, hace que el poema tiene un ritmo muy, muy interesante, que llama la atención bueno, la rotura y el significado de la rotura en el amor. Claro, todo el poema utiliza paralelos con la naturaleza para señalar que la naturaleza es cíclica y cosas como amor son cíclicos, pero unos momentos, unos instantes no se pueden renovar nunca. En su desarrollo de los versos, nosotros tenemos hiperbatones, varios hiperbatones, para que pueda tener cada otro verso un hiato sobre una sílaba que termina con AR o AN, con tilde sobre la A. Entonces hay una estructura que repite en su rima y su uso del hiato y hiperbatón cada vez más para volver al mismo punto cada estrofa, que los pájaros volverán a sus nidos, pero tú no puedes volver al nido del amor que nosotros tuvimos, ¿no? Es muy exclamativo lo que dice él, es muy llamativo y él no está escondiendo sus emociones frente a un tema difícil que es hablar con alguien ex, quizás en este caso.
Claro, es romántico porque hay el paralelo con la experiencia personal y la naturaleza, además de que comparte las emociones y se enfrenta con asuntos muy personales sin tener miedo. Los temas son dos aquí, muy claramente, las relaciones interpersonales, el amor y el desprecio, que el amor es cada amor individual es un instante. Va a haber varios amores en la vida, pero este solo ocurre una vez. Y también, claro, la naturaleza, el espacio, el ambiente del poema existe en la naturaleza, pero habla de un fenómeno que no es natural, un solo amor que nunca va a ser repetido de la misma manera exacta. Vale. Eso ha sido el romanticismo. Deberíamos cambiar ahora al realismo, la segunda mitad del siglo XIX. El mundo artístico empieza a cansarse del escapismo del romanticismo. Honestamente, tras bastante tiempo, el escapismo de los románticos no es suficiente para esconder las verdades crueles del mundo. Entonces, los realistas y, como extensión, como verás, los naturalistas buscan salir del sueño que fue el romanticismo y hablar del mundo tal como era. En el realismo, estamos hablando de los años 1850, 60, 70, 80, 90, 1900. En la revolución industrial ahora está en su auge, las ciudades están convirtiéndose en lugares no muy saludables, hay la desesperación allá y también por tantas personas que se han trasladado del campo a la ciudad, el campo ahora es muy solitario. Así que a pesar de que económicamente, entre comillas, hay éxito en la revolución industrial, una persona común no está experimentando esos éxitos. Así que los artistas y los escritores quieren retratar lo que ven, lo que observan en el mundo alrededor de ellos para revelar esa verdad muy cruel al mundo, que es la mayoría de la gente no vive en buenas circunstancias, ¿no? Entonces, en los realistas buscan revelar cómo son las cosas y no esconder las cosas difíciles, sino enfrentarse con las verdades crueles económicas y sociales, que es vivir en esa época. Los realistas, claro, quieren crear cuentos que ejemplifican la soledad del campo, la tristeza en el campo, no siempre son como científicamente creíbles en cuanto a que sean cuentos que pasaron en la realidad. Pero los naturalistas, que son el subgrupo de realistas, buscan crear cuentos que son creíbles, detallados, casi periodísticos, para señalar situaciones, las situaciones más terribles de la sociedad, para provocar al lector, para responder. Es decir, yo leo algo realista y yo me siento mal. Yo leo algo naturalista y yo quiero tomar acción, ¿no? Los dos revelando verdades crueles, pero los naturalistas dan llamados a la acción. Hablando de naturalistas, tenemos nosotros una de las obras claves del naturalismo en España, que es Las Medias Rojas de Emilia Pardo Bazán, que ella publicó en una revista pública. Pardo Bazán viene de orígenes adinerados, pero le apasionaba mucho revelar cómo es el mundo y cómo viven los españoles en todo el país, no solo en las comunidades ricas y adineradas a las que está acostumbrada Pardo Bazán. En Las Medias Rojas hay una jovencita y su padre viviendo en el campo, muy lúgubre, triste, gris, Galicia, en el noroeste de España. Eh, y se revela pronto en el cuento que esta hija, a falta de esperanza en su vecindario, su comunidad, su región de España, está esperando emigrarse al nuevo mundo y para poder costear la emigración ha recurrido a prostituirse, lo que le enfurece al padre, tanto como ella se prostituye, pero más que ella lo dejaría solito, sin ayuda en su casa en el campo. Así que el padre Clodio golpea a Hildara para castigarle, pero también
para hacer que ella ya no vaya a poder encontrar a un hombre que le vaya a llevar de ese pueblito para el nuevo mundo. Entonces veamos los recursos literarios diversos que Pardo Bazán usa. Recuerda, es naturalista, muy periodístico, muy detallado. Su ambiente es muy triste, muy lúgubre. Ella juega con los colores para darnos el contraste entre las medias rojas de Ildara y los grises y negros y colores tristes en el resto de la casa. También ella tiene el propósito de ambientar el cuento así para destacar dónde están socioeconómicamente en España. Están en el campo, no tienen recursos, no tienen dinero, ¿no? Ella juega con los sentidos para hacernos sentir tristes desde el inicio del cuento, la sinestesia. Por ejemplo, cuando Ildara trae leña en la casa para que puedan tener el fuego y luego cocinar. Hay una humareda acre cuando esta leña, esta madera húmeda empieza a arder, que es que no arde bien. Entonces tenemos la combinación de los sentidos de la textura húmeda de la leña, pero el acre es un olor. Así que es el olor tan terrible que se puede sentir, ¿no? Eso es sinestesia. También ella, para destacar los elementos claves de lo que será eventualmente el conflicto, las medias rojas, personifica a la pierna de Ildara como encarcelada en la media roja, en paralelo por el encarcelamiento de Ildara en España, en el campo, en un mundo que menosprecia a las mujeres. El diálogo entre ellos cuenta con bastantes regionalismos que revelan dónde están ellos. También Pardo Bazán eleva una voz rural aquí, o sea, los coloquialismos rurales al publicar nacionalmente un cuento que no usa el español estándar o el español madrileño, sino el de Galicia, que es sumamente diferente. Es que nosotros podemos ver el manejo de poder en su diálogo, podemos ver cómo usan diferentes palabras porque viven en el campo, su español es diferente, y siempre el narrador omnisciente nunca olvida su propósito, enseñarnos lo que está pasando físicamente y lo que están pensando los personajes, porque últimamente es necesario entender los motivos de Clodio por los que él golpea a pobrecita Ildara y le hierre la retina, pierde la visión en ojo, queda tuerta y diente igualmente. Entonces, Pardo Bazán introduce el naturalismo en España y por ende da esperanza a los pobres que por fin la gente culta y adinerada en España conocerá sus circunstancias un poco mejor. Que quizás, dado que ellos no tienen voces en el campo, Pardo Bazán ha elevado la voz de la mujer campesina al presentar a España el cuento de Ildara y cuánto nosotros nos sentimos mal por ella. Los temas son muy claros en las medias rojas. Nada de esto habría pasado si no por las divisiones socioeconómicas. Si el significado de la salida de Ildara no fue que Clodio probablemente se moriría solo, él no la habría asaltado como hizo. La construcción de la realidad aquí, estoy hablando un poco abstracto, pero la narrativa aquí es tan intensa que es como si viviéramos en un mundo dentro de las paredes de esta casa de Ildara y Clodio, ¿no? Y claro, la construcción del género. Ildara tiene que recurrir a la prostitución para lograr sus objetivos, ganar el dinero que necesitará para salir en el barco emocional y físico al nuevo mundo. Ella no tendría opciones fuera de la prostitución para poder costear su nueva vida. Y eso es una verdad cruel del campo que podemos agradecerle a Emilia Pardo Bazán por presentar al mundo y no dejar que voces como la de Ildara fueran olvidadas.
Para terminar, en el realismo, una de las obras más populares del curso, El Hijo, de Horacio Quiroga, es una obra realista, un poco modernista. No voy a comentar sus conexiones o sus rasgos modernistas hasta el vídeo sobre modernismo, pero es realista. Tenemos un padre protectivo, obsesionado de su hijo y esperando un futuro mejor para su hijo, hasta no poder afrontarse con la verdad cruel de que su hijo se murió en un accidente de cacería, y tiene alucinaciones de que el hijo quedaba vivo, lo que representa para las familias campesinas de la época la única esperanza que daban los hijos, porque los hijos quizás pudieran vivir vidas mejores o salir o lo que sea, pero al final de cuentas Quiroga usa la muerte de este hijo para señalar la inescapabilidad de la pobreza en el campo y que esa esperanza realmente, bueno, no debe quedar esperanza, dadas las circunstancias del campo. Las situaciones del padre van a transferirse al hijo, al nieto, etc. Entonces, vemos aquí las alucinaciones del padre, como muchas familias alucinaban en la época de que sus hijos pudieran vivir vidas mejores, pero la verdad cruel es que no podían escapar el sufrimiento del campo. El padre es desesperado por encontrar a su hijo sano y salvo cuando el hijo no vuelve a la hora desde el campo donde cazaba. Su fluir de conciencia es uno de los elementos más emocionales del relato. En un punto dice, ni un reproche que hacerse, lamentable, solo la realidad fría y terrible y consumada. Ha muerto su hijo al cruzar un... ¿Pero dónde? ¿En qué parte? Hay tantos alambrados ahí y es tan sucio el monte. O sea, este fluir de conciencia muestra la desesperación de las familias en el campo, de que sus hijos tengan vidas mejores o que vivan bien, y gracias al narrador omnisciente que revela esos pensamientos del padre. El narrador, sin embargo, no es nuestro amigo, porque fíjate, en el último párrafo del cuento revela que el hijo ya se había muerto desde las 10 de la mañana, como si ya lo supiera todo el tiempo. Entonces, yo me pregunto por qué es que el narrador no nos lo dijo antes y teníamos que vivir esa desesperación y las alucinaciones del padre para realmente sentir la verdad de que su hijo muerto es una metáfora para las familias en el campo que necesitan aceptar que es muy probable que sus hijos vayan a ser adultos en las mismas circunstancias. El ambiente aquí es el campo enorme, caluroso, hace que el padre y el hijo parezcan un poco pequeños, y hasta personificar la naturaleza poderosa, o sea, al estar tan caluroso ese día, se siente satisfecha de sí, como si la naturaleza fue un poco el antagonista, porque la naturaleza y el campo no son la misma cosa, pero son la misma cosa aquí. ¿Y que mató al hijo? El campo o la naturaleza, lo que sea. La ambigüedad, cuando el padre va desesperado en el campo buscando al hijo, no quería llamarle al hijo, porque si el hijo no respondiera, le señalaría que el hijo ya se había muerto. Más que la ambigüedad de si el hijo está vivo o muerto, lo que sea, y al final el desdoblamiento, cuando nos damos cuenta de que hay dos hijos, el hijo vivo de la alucinación que el padre necesita, y dos, el muerto hijo que representa la realidad cruel de que los hijos en el campo no tienen esperanzas, no tendrán futuros diferentes y que la pobreza sea perpetuada nuevamente. Para terminar, perdón, no cambié yo el título aquí del otro relato. Estoy hablando yo de no en una tempestad, sino el hijo todavía. Perdón, se me olvidó cambiar eso. Las sociedades en contacto, la desolación en el campo y las divisiones entre los que tengan y los que no tengan da lugar
a que un padre estuviera tan desesperado por una vida mejor para su hijo. La construcción de la realidad emocionalmente y desesperadamente. El padre alucina un final diferente para satisfacer sus necesidades emocionales como una persona. Y eso nos hace sentir muy mal por el padre que tuviera estas alucinaciones como extensión de su desesperación por ver una vida mejor para su hijo. Las relaciones familiares, claro, nos revela cómo es ser parte de una familia en la época. Los hijos son la joya del padre porque los padres viven sus vidas esperando que pueda dar una vida mejor al hijo. Así que como los dos se acercan, nota cuánto el padre se preocupa de cada aspecto de la vida del hijo, a pesar de que sepa bien que el hijo sabe cazar, o sea, no debería tener que preocuparse normalmente, pero el padre todavía se preocupa, porque es todo lo que el padre tiene en el mundo, es ese hijo. Y para las gentes campesinas, todo lo que tienen es la esperanza o la falta de esperanza para la generación siguiente. Entonces, puedes ver ahora el contraste en el romanticismo y el realismo. Mientras los románticos buscaban escapar las circunstancias crueles del mundo para tener una visión de un nuevo mundo, los realistas como Quiroga y Emilia Pardo Bazán buscaban revelar las verdades crueles y no esconder lo incómodo que es vivir en el siglo XIX y el siglo XX.